La central de esterilización es la estructura orgánica y funcional destinada a la recepción, limpieza, acondicionamiento, esterilización y dispensación de elementos estériles utilizados en el tratamiento de los pacientes internados y o ambulatorios. Requisitos de infraestructura. La central de esterilización tiene ciertos requerimientos para todas las áreas físicas, las cuales se van a describir brevemente. Requerimientos de espacios. Estos varían según los procesos que se realizarán en la central de esterilización y son calculados durante la planificación. Se recomienda generalmente 1 metro cuadrado por cada cama de internación. Sistemas mecánicos. Además de los requerimientos mecánicos, energéticos, agua y vapor, los procesos de esterilización habitualmente precisan de sistemas presurizados. Se recomienda un sistema de destilado desmineralizado del agua, el cual va a ser usado tanto para la limpieza como para alimentar las autoclaves de vapor. Pisos y paredes. Estos deben ser construidos con materiales lavables y que no desprendan fibras ni partículas. No deben ser afectados por los agentes químicos que se utilizan para la limpieza. Los pisos, paredes y zócalos deben ser lisos y no porosos. El sector de equipos contará con una banquina de 0 a 10 metros de alto para los apoyos del mismo. Las paredes deben estar pintadas o revestidas con materiales que le permitan la limpieza y desinfección y deben contar con guardacarros. Techos. Deberán estar construidos de manera que no queden ángulos expuestos para evitar la condensación de humedad, polvo u otras posibles causas de contaminación. Los sistemas de ventilación deben ser diseñados de manera que el aire fluya desde las áreas más limpias a las más sucias y luego se libera al exterior o un sistema de recirculación por filtro. No deben haber menos de 10 recambios de aire por hora y no se permitirá la instalación de ventiladores en el centro de esterilización, pues van a generar gran turbulencia de polvo en el aire y también de microorganismos que se proyectan desde el piso a las mesas de trabajo. Las ventanas deben ser fijas, selladas a fin de evitar la entrada de polvo e insectos. La iluminación debe ser clara, intensa y no calórica. La temperatura y humedad. Es deseable que el ambiente se mantenga en una temperatura estable entre 18 y 25 grados Celsius y una humedad relativa ambiente de 35-50%. Mayor temperatura favorece el crecimiento de microbianos y por debajo de los niveles pueden quedar afectados determinados parámetros de esterilización. Mesadas, piletas y mobiliarios deben ser construidos con materiales que permitan la limpieza y desinfección y los sistemas de extinción de incendios se deberá disponer en forma visible y accesible al menos 2 matafuegos a base de dióxido de carbono o polvo químico ABC. La zona semicrítica incluye la recepción de materiales a esterilizar y la carga en el equipo que corresponda. Incluirá aire libre para estacionamiento transitorio de carros en ambos sectores. La estructura física mínima necesaria: mesa de material lavable, que puede ser de madera, lupas para confirmación de la limpieza, lavamanos para el personal, salida de aire comprimido. El mobiliario no debe ser excesivo para facilitar el desplazamiento interno, sillas, escritorios, computadoras, armarios con puertas para guardar el material no estéril, los insumos y la ropa del personal, carros transportadores preferentemente metálicos, archivos cerrados para la documentación, todos construidos con materiales que permitan su limpieza y desinfección, equipos esterilizadores por calor seco, estufa de esterilización de 180 a 250 litros. Esterilización por calor seco. Este método es usado para esterilizar todo material que se reutiliza, como jeringas de vidrio, agujas, instrumentos delicados de corte, instrumental quirúrgico, artículos de acero inoxidable, material de vidrio y materiales aceitosos. Es importante tener siempre en cuenta que la acción microbicida del calor está condicionada por la presencia de materia orgánica o suciedad en los materiales, como por ejemplo aceites o grasas, en casos en los que los microorganismos son protegidos de la acción del calor. El calor seco penetra lentamente en los materiales, por lo que se requiere largos periodos de exposición. El aire caliente no es corrosivo, pero el proceso es lento. Se usa generalmente a 170 grados Celsius durante 60 minutos
o a 150 grados Celsius por 150 minutos. Este sistema elimina microorganismos por coagulación de las proteínas de los microorganismos. Existen dos tipos de estufas que comúnmente se utilizan: la estufa de convección por gravedad y la estufa de convección mecánica. Estufa de convección por gravedad. Está compuesta por una cámara revestida de resistencia eléctrica en su pared interior y posee un canal u orificio de drenaje de aire en la pared superior. La circulación depende de las corrientes producidas por la subida de la temperatura y el choque con las diferencias de temperaturas. Por ello, su proceso es más lento y menos uniforme. En cuanto a su funcionamiento, tenemos que cuando el aire es calentado se expande con el consiguiente decrecimiento de su densidad. El aire frío desciende en la cámara siendo desplazado por el aire caliente. Parte de la temperatura de este aire caliente es transferida al material que se encuentra en la cámara, lo que hace perder volumen. Al mismo tiempo, el aire descendente que se encuentra frío se va calentando a medida que circula alrededor de las resistencias eléctricas. De esta manera se repite el ciclo anterior. La velocidad de circulación depende de la cantidad de ventilación que se provea a través del ajuste de desahogo, situado en la parte superior del esterilizador, y también de la diferencia de temperaturas en el espacio de los calefactores y la salida de escape. Estufa de convección mecánica. Este equipo posee un dispositivo que produce el rápido movimiento de un volumen grande de aire caliente, facilitando la transmisión del calor directamente a la carga o paquete. Se utiliza menos tiempo y ofrece un equilibrio térmico. En cuanto al funcionamiento, tenemos que el aire entra por una rejilla ubicada en el compartimiento de los calefactores, lugar donde se calienta, y de ahí el aire es succionado por el motor ventilador, mezclándolo y fundiéndolo con el aire que se encuentra recirculando. El aire caliente pasa a través de un ducto cuando éste ha alcanzado una temperatura estática. Fuerza al aire hacia el compartimento en el lado opuesto de la cámara y de ahí pasa nuevamente a otro difusor de paredes perforadas y el aire se descarga en forma vertical y uniforme en el área exterior de la cámara. Esta acción asegura un flujo total dentro de la cámara de esterilización en forma horizontal, manteniéndose así una uniformidad de temperatura e igualdad de transferencia de calor en todo el área. A medida que el flujo de aire caliente atraviesa la cámara y pasa a través de la pared difusora, al frente de los calefactores, es recirculado por el motor ventilador, repitiéndose el ciclo. En cuanto a sus indicaciones de uso, tenemos que solo se podrá aplicar cuando los materiales no soporten la acción del calor húmedo. Se recomienda para la esterilización de materiales sólidos, líquidos no acuosos y cavidades cerradas. En cuanto a su comportamiento, tenemos con el metal es menos corrosivo, pero es más oxidante y no erosiona el vidrio como lo hace el vapor. El agente esterilizante es el aire caliente. La muerte microbiana se produce como consecuencia de mecanismos de transferencia de energía y oxidación. La temperatura de esterilización por calor seco debe permanecer entre 160 y 170 grados Celsius. El tiempo total de exposición del material se determina mediante la correspondiente validación del ciclo. Es importante señalar que el tiempo de exposición debe ser contabilizado luego de alcanzada la temperatura requerida y no desde la carga del esterilizador, pues puede requerirse de un tiempo prolongado para alcanzar la temperatura de esterilización. Los equipos que se utilizan son estufas esterilizadoras que cumplan con las normas de organización y funcionamiento de centrales de esterilización y procesamientos de productos de uso médico en los establecimientos de salud. El acondicionamiento y disposición de la carga se realiza teniendo en cuenta que el calor seco es un agente esterilizante de masa. Durante el ciclo de esterilización no debe abrirse la puerta del esterilizador. Cuando el material a esterilizar sea mal conductor del calor, como el talco, este debe disponerse en capa delgada en cantidad necesaria para un solo uso.
Dentro de las ventajas que presenta este método, permite esterilizar vaselinas, grasas y polvos resistentes al calor que no pueden ser procesados por calor húmedo. Y dentro de las desventajas que presenta, requiere largos periodos de exposición, es un proceso dificultoso de certificar o validar y acelera el proceso de destrucción del instrumental. En cuanto a los tipos de controles, tenemos a los indicadores físicos que detectan el funcionamiento mecánico, son elementos de medida incorporados al esterilizador, tales como termómetros, barómetros, cronómetros, entre otros. Permiten visualizar si el equipo ha alcanzado los parámetros exigidos para el proceso y son de gran utilidad, pero no son suficientes como indicadores de esterilización. Además, deben ser calibrados periódicamente para garantizar la información que proporcionan. Luego tenemos a los indicadores químicos que detectan la temperatura, el vapor y el tiempo de exposición. Estos deben ser impresos con cintas no tóxicas, estables a través del tiempo, de fácil lectura e interpretación y que permitan la reproducibilidad del proceso. Y se utilizan en cada ciclo o paquete. Por último, tenemos a los indicadores biológicos que detectan la destrucción de microorganismos y esporas. Son preparados que contienen una carga suficiente de microorganismos de alta resistencia a la esterilización y cuya destrucción indica que ésta se ha realizado satisfactoriamente. Están diseñados de tal manera que la lectura e interpretación sea muy fácil y muy rápida para confirmar la presencia o ausencia de microorganismos viables después del proceso de esterilización. Actualmente son el único medio disponible para confirmar la esterilización de un artículo o para determinar la efectividad del proceso de esterilización y se utiliza uno por semana o de acuerdo a la periodicidad de su uso. Cada indicador biológico debe especificar la cantidad de esporas, el número de lote, la fecha de vencimiento y el valor de. Y en cuanto a la ubicación de los controles, para el control de cámara se los debe disponer en los lugares más inaccesibles al agente esterilizante dentro de una jeringa y con doble envoltura. Y para el control de los paquetes se lo dispone en el centro de un paquete que se colocará en el lugar más inaccesible al agente esterilizante. Como referentes biológicos se utiliza el Bacillus atrophaeus y en cuanto al procedimiento básico del uso de indicadores biológicos, se debe colocar en el centro de un paquete un indicador rotulando su posición, lote de carga y fecha. Después se debe ubicar el paquete en la parte central de la cámara y comenzar el ciclo. La frecuencia de uso puede ser diaria o semanal. Luego se romperá la ampolla interna antes de colocarlo dentro de la incubadora para que el medio de cultivo quede en contacto con las esporas. Después de terminado el ciclo se procederá a la incubadora de 37 grados para los indicadores utilizados en óxido de etileno. Y a las 48 horas se deben registrar los resultados. El resultado negativo se produce cuando el indicador no cambia de color según el protocolo, lo que se traduce en un proceso de esterilización correcto o adecuado. Y el resultado positivo, si el proceso de esterilización fuera inadecuado, el indicador va a cambiar de color al amarillo, lo cual nos indica que los bacilos aún permanecen vivos y desarrollaron en el medio de cultivo. En ese caso, se debe informar e inmediatamente hacer el seguimiento de todos los paquetes esterilizados en ese lote para su procesamiento. Y todos los procesos de esterilización deben ser controlados por medio de monitores físicos, indicadores químicos y biológicos.